Imagina la nieve como un manto sereno, pero esta vez, sumérgete en una experiencia aterradora y espantosa. ¿Por qué la naturaleza desata tales tormentas en esta región? ¿Qué fuerzas y poderes se ocultan tras estos fenómenos? ¿Podría haber algún mensaje divino entretejido en medio del caos? Únete a mí mientras navegamos por estas incógnitas y desentrañamos los misterios detrás de este evento extraordinario. Alemania es un país de gran relevancia en Europa Central, conocido tanto por su rica historia como por su avance hacia la modernidad. Su influencia en los campos de la cultura, la ciencia, la economía y la política ha sido significativa a lo largo de los siglos. En este contexto, la ciudad de Múnich se destaca no solo como un centro económico y tecnológico, sino también como un destino turístico importante. La primavera en Múnich, al igual que en gran parte de Alemania, es una temporada de transición que puede traer consigo una mezcla de condiciones climáticas, desde días soleados y cálidos hasta repentinas oleadas de frío. El clima primaveral en Múnich es particularmente interesante debido a su naturaleza impredecible. Durante esta estación, las temperaturas comienzan a elevarse gradualmente después del invierno, lo que permite a los residentes y turistas disfrutar de los parques y jardines en flor. Sin embargo, esta época también puede traer consigo días de lluvias intensas y ráfagas de viento frío. Las fluctuaciones en el clima primaveral reflejan una especie de batalla entre las últimas fuerzas del invierno y los primeros indicios del verano. Por ejemplo, es común que en marzo aún se experimenten nevadas ligeras, mientras que en mayo las temperaturas pueden superar los 20 grados Celsius. Este fenómeno puede resultar desconcertante para aquellos que no están familiarizados con las características del clima alemán. Un evento notable relacionado con el clima primaveral en Múnich fue una fuerte nevada que tuvo lugar en un año reciente. Esta nevada fue lo suficientemente intensa como para causar un impacto significativo en varias áreas de la vida cotidiana. El tráfico aéreo fue uno de los sectores más afectados. El aeropuerto de Múnich, uno de los más concurridos de Europa, se vio obligado a cancelar numerosos vuelos. Los pasajeros enfrentaron largas esperas y reprogramaciones, lo que generó un ambiente de caos y frustración. El transporte terrestre también sufrió graves interrupciones. Muchos servicios de autobuses y tranvías fueron suspendidos, dejando a los ciudadanos y visitantes varados o buscando alternativas para desplazarse por la ciudad. Las autoridades locales, incluyendo el Departamento de Bomberos de Múnich, se enfrentaron a grandes desafíos al tratar de manejar las condiciones provocadas por la nevada. Se publicaron fotos en las redes sociales mostrando a los bomberos trabajando arduamente para despejar las carreteras y asistir a los vehículos atascados. La acumulación de nieve no solo dificultó el tránsito vehicular, sino que también representó un riesgo para los peatones, quienes debían tener precaución al caminar por las aceras resbaladizas. En el este de Baviera, la situación fue igualmente grave, con múltiples accidentes de tráfico y calles bloqueadas por la nieve. La respuesta de emergencia fue esencial para restablecer cierta normalidad y garantizar la seguridad de los habitantes. ¿Sabes cuál es el significado de la nieve en la Biblia? La nieve en la Biblia tiene un significado profundo y simbólico, mencionado 23 veces en diferentes contextos, siempre con connotaciones positivas o neutrales. La nieve se asocia frecuentemente con la pureza y la limpieza, un símbolo recurrente que destaca la capacidad de Dios para purificar y renovar. La consistencia de esta enseñanza bíblica es notable, ofreciendo una imagen clara y tranquilizadora de transformación y redención. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el Salmo capítulo 50 y 1 versículo 7, donde el salmista clama a Dios diciendo: «Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve». Aquí, la blancura de la nieve representa la pureza alcanzada a través del perdón divino. Del mismo modo, en Isaías capítulo 1 versículo 18, se dice: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Este pasaje enfatiza la capacidad de Dios para transformar incluso los pecados más oscuros en algo puro y limpio, utilizando la imagen de la nieve para ilustrar este cambio radical.
En el Nuevo Testamento, la visión de la vestidura de Cristo en el Apocalipsis también utiliza esta simbología. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 14, se describe: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. La blancura aquí no solo simboliza la pureza, sino también la santidad y la gloria divina, una imagen de la perfección y la pureza absolutas. La capacidad destructiva del granizo no se limita a las historias bíblicas. En tiempos modernos, hemos visto cómo una tormenta de granizo puede causar estragos en una comunidad. Imaginemos una tormenta de granizo que cae inesperadamente durante más de 30 minutos, con bolas de hielo del tamaño de pelotas de golf. El impacto sobre las propiedades es inmediato y severo. Techos rotos, ventanas destrozadas, vehículos abollados y con daños significativos. La naturaleza también sufre. Árboles son quebrados, cultivos destruidos y el paisaje queda devastado. Las consecuencias para la comunidad humana son aún más trágicas. Muchas familias se encuentran desplazadas debido a los daños en sus hogares y algunas personas sufren heridas graves causadas por el granizo. La infraestructura de la comunidad se ve comprometida, con interrupciones en el suministro de electricidad y agua, y los servicios de emergencia trabajando a tiempo completo para asistir a los afectados y restaurar un sentido de normalidad. Este contraste entre la nieve y el granizo, en las escrituras y en la vida real, subraya la dualidad de la naturaleza como una fuerza de renovación y destrucción. Mientras que la nieve simboliza pureza, limpieza y transformación espiritual, el granizo representa la furia incontrolable de la naturaleza, el juicio y la devastación. Ambos fenómenos naturales reflejan diferentes aspectos del poder divino y la realidad de nuestro mundo. El granizo es un fenómeno meteorológico fascinante que se forma en el contexto de tormentas eléctricas debido a las diferencias de temperatura dentro de una nube. Para entender cómo se origina, es esencial considerar las dinámicas de las nubes cumulonimbus, que son típicas en estas tormentas. En la parte superior de estas nubes, las temperaturas pueden ser extremadamente frías, mientras que la base de la nube puede tener temperaturas mucho más cálidas. Esta variación de temperaturas juega un papel crucial en la formación del granizo. Dentro de la nube, las gotas de agua son llevadas hacia arriba por corrientes ascendentes fuertes. A medida que estas gotas suben, pueden encontrarse con zonas de la nube donde las temperaturas son lo suficientemente frías como para congelarlas, formando pequeños núcleos de hielo, conocidos como semillas de granizo. Estas semillas pueden luego caer hacia la parte más cálida de la nube, donde se encuentran con gotas de agua líquida que se adhieren a ellas. Si las corrientes ascendentes son suficientemente fuertes, estas semillas pueden ser llevadas nuevamente hacia arriba, permitiendo que se acumulen más capas de agua que se congelan en su superficie. Este ciclo puede repetirse varias veces, haciendo que las piedras de granizo crezcan hasta alcanzar un tamaño considerable antes de caer finalmente a la tierra debido a su peso. Más allá de su significado bíblico, el granizo tiene efectos destructivos significativos en la vida real. Cuando una tormenta de granizo golpea, puede causar daños severos a propiedades, vehículos y especialmente a la agricultura. Los techos de las casas pueden quedar perforados, las ventanas rotas y los vehículos abollados por el impacto de las piedras de hielo. Para los agricultores, una tormenta de granizo puede ser devastadora, arruinando cultivos en cuestión de minutos y causando pérdidas económicas considerables. Las plantas jóvenes y los árboles frutales son particularmente vulnerables, ya que el granizo puede desgajar ramas y destruir la cosecha. Este fenómeno natural, aunque científicamente explicable, sigue siendo un recordatorio del poder impredecible de la naturaleza. Nos muestra cómo elementos aparentemente simples, como el agua y el aire, pueden combinarse bajo ciertas condiciones para crear algo tan poderoso y a veces destructivo. Las enseñanzas bíblicas sobre el granizo nos invitan a reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad ante las fuerzas naturales y a considerar la relación entre lo divino y lo mundano. El granizo, desde una perspectiva bíblica, ha sido interpretado como un medio de juicio divino y manifestación del poder de Dios a lo largo de la historia. Este fenómeno meteorológico, que puede parecer común y natural en la actualidad, ha sido considerado como una plaga y una señal del descontento divino en numerosos relatos bíblicos. En la Biblia,
El granizo se presenta en el contexto de tormentas violentas y destructivas que, según la narrativa, son enviadas por Dios como un castigo o un acto de juicio sobre la humanidad o ciertas naciones. Uno de los relatos más conocidos es la séptima plaga que afectó a Egipto, según se narra en el libro del Éxodo. En Éxodo capítulo 9, versículo 24, se describe cómo hubo granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Esta plaga de granizo, acompañada de fuego, fue una manifestación del poder de Dios y un juicio sobre el faraón y su pueblo, por su obstinación en no liberar al pueblo de Israel. Además de este relato, hay otros pasajes bíblicos que mencionan el granizo como un instrumento de juicio divino. En la conquista de Canaán, por ejemplo, se dice que Dios arrojó grandes piedras del cielo contra los enemigos de Israel, lo que algunos interpretan como una referencia al granizo. También en el libro de Job se hace mención de cómo Dios reserva el granizo para tiempos de guerra y angustia, siendo un elemento más de su arsenal de juicio sobre las naciones. Estos relatos bíblicos ilustran la visión del granizo como un fenómeno no solo natural, sino también sobrenatural, que puede ser usado por Dios para manifestar su poder y su juicio sobre la humanidad. Sin embargo, más allá de su interpretación religiosa, hay quienes plantean la posibilidad de que las fuerzas naturales por sí solas puedan explicar la formación del granizo. Desde una perspectiva científica, el granizo se forma en el contexto de tormentas eléctricas, donde las diferencias de temperatura dentro de una nube permiten que las gotas de agua se congelen y se acumulen en capas alrededor de núcleos de partículas de polvo o hielo. Sin embargo, algunos argumentan que para un ser omnipotente como Dios, crear granizo de cualquier tamaño no sería un desafío insuperable. Desde esta perspectiva, se plantea la posibilidad de que haya una intervención divina en la formación del granizo, especialmente cuando se trata de eventos extraordinarios o extremos. La discusión sobre la naturaleza del granizo, ya sea como un fenómeno puramente natural o como un acto de intervención divina, continúa siendo tema de debate y reflexión. Lo que es innegable es su presencia tanto en la realidad cotidiana como en los relatos bíblicos, donde se manifiesta como un símbolo de juicio, poder y soberanía divina sobre la creación. En la búsqueda de comprender los eventos futuros, especialmente aquellos descritos en términos apocalípticos, surge la pregunta sobre la posible continuidad de la intervención divina en el mundo. Si Dios ha intervenido en el pasado, ¿podría hacerlo también en el futuro? Esta interrogante se vuelve especialmente relevante en el contexto de profecías bíblicas que hablan sobre tiempos de guerra y conflictos intensos. Las visiones proféticas registradas en la Biblia ofrecen un vistazo a posibles escenarios futuros, algunos de los cuales están marcados por la guerra y la angustia. Por ejemplo, en el libro de Zacarías se describe una visión de Jerusalén rodeada por naciones hostiles, lo que sugiere un período de intensos conflictos centrados en esa región. Asimismo, las profecías de Daniel hablan sobre tiempos de angustia sin precedentes, con guerras y tribulaciones que afectarán a la humanidad. El libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es quizás el más conocido por sus descripciones de eventos apocalípticos. En este libro se vislumbran escenarios de guerra, sufrimiento y destrucción a una escala global. Se habla de catástrofes naturales, plagas, hambre y enfermedades, así como de conflictos armados que sacuden al mundo entero. En medio de esta visión apocalíptica, no sería descabellado considerar la posibilidad de manifestaciones divinas, como las descritas en el pasado, como parte de los eventos futuros. En el contexto moderno, es interesante considerar cómo serían descritos estos fenómenos divinos en un escenario de guerra contemporáneo. Se manifestarían como intervenciones milagrosas, como en el pasado, o podrían ser interpretados de manera diferente debido al avance del conocimiento científico y la comprensión tecnológica. Esta es una cuestión que puede generar debate entre teólogos y estudiosos de la religión. La intensificación del conflicto es otro aspecto destacado en las profecías sobre eventos futuros. Se enfatiza que estos tiempos serán marcados por una guerra sin precedentes en la historia humana. La gravedad de la situación será tal que la humanidad se enfrentará a desafíos nunca antes vistos, tanto en términos de sufrimiento como de devastación. El análisis de eventos apocalípticos, especialmente aquellos que implican la descripción de fenómenos naturales catastróficos como granizos masivos,
abre un interesante debate sobre la interpretación de la ira divina y su relación con la humanidad. En muchas visiones apocalípticas, estos granizos son descritos como manifestaciones de la ira de Dios, una expresión de su juicio sobre el mundo. Pero, ¿qué significa realmente la ira de Dios y cómo se relaciona con su esencia y disposición hacia nosotros? La ira de Dios es un tema complejo en la teología cristiana. Algunos lo interpretan como un atributo negativo, asociado con la venganza y la destrucción, mientras que otros lo ven como una manifestación de su justicia y santidad. En el contexto apocalíptico, la ira de Dios se presenta como un acto de juicio divino, destinado a purificar y renovar el mundo. Los granizos masivos, en este sentido, pueden ser vistos como un símbolo de esta intervención divina, una señal de advertencia para la humanidad sobre las consecuencias de su pecado y rebelión. Sin embargo, es importante entender que la ira de Dios no surge de un cambio en su esencia o disposición hacia nosotros. Dios es inmutable en su naturaleza y su justicia es inherente a su ser. Su ira no es un capricho, sino una respuesta a la oposición y el pecado que separan a la humanidad de su voluntad perfecta. En lugar de ser una expresión de odio o malicia, la ira de Dios es un reflejo de su amor y su deseo de restaurar la relación rota entre Él y sus criaturas. En el contexto de la segunda venida de Cristo, los eventos apocalípticos adquieren un significado aún más profundo. La Biblia nos advierte sobre los signos que precederán el regreso de Cristo, incluidos desastres naturales, guerras y persecuciones. Estos eventos, aunque devastadores, son solo precursores de lo que está por venir antes del día del juicio final. La preparación para la segunda venida de Cristo implica no solo estar atentos a estos signos, sino también vivir una vida de fe y rectitud en anticipación de su regreso glorioso. El libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia, es una obra llena de simbolismo y profecías sobre eventos catastróficos y el fin de los tiempos. En él se describen visiones de terremotos, plagas, señales en el cielo y otros sucesos extraordinarios que anuncian tiempos de gran tribulación para la humanidad. Estas visiones apocalípticas, aunque pueden parecer aterradoras, también llevan consigo un mensaje de esperanza y preparación espiritual para aquellos que están dispuestos a escuchar. Los tiempos venideros, según las profecías bíblicas, estarán marcados por la intensificación de conflictos, hambrunas, pestes y terremotos, como se menciona en pasajes como Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 8. Estos eventos son vistos como señales del fin de los tiempos y el advenimiento del juicio divino sobre la tierra. Sin embargo, más allá de los eventos físicos, el Apocalipsis también habla sobre la importancia de la preparación espiritual para enfrentar estos tiempos difíciles. La preparación espiritual se considera fundamental para aquellos que desean resistir y permanecer firmes en la fe durante los tiempos de tribulación. Mientras que la preparación física, como almacenar alimentos y suministros, puede ser útil en momentos de crisis, la verdadera protección proviene de mantener una relación cercana con Dios y vivir según sus mandamientos. Como se menciona en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es importante entender que la preparación espiritual no se trata solo de rezar o asistir a servicios religiosos, sino de vivir una vida de rectitud y obediencia a los mandamientos de Dios. Esto implica amar a nuestro prójimo, perdonar a quienes nos han ofendido y vivir en armonía con la voluntad divina. La preparación espiritual también incluye fortalecer nuestra fe a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con otros creyentes. En cuanto a la interpretación del día del juicio final, el Apocalipsis presenta una visión del regreso triunfante de Jesucristo, quien vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Este evento, conocido como la segunda venida de Cristo, marca el fin del tiempo presente y el comienzo de una nueva era de justicia y paz. Aquellos que hayan vivido una vida de fe y rectitud serán recompensados con la entrada al reino de los cielos, mientras que los que hayan rechazado la verdad enfrentarán la condenación eterna.
La distinción entre la primera y la segunda venida de Jesús es un tema central en la teología cristiana y se basa en una serie de pasajes bíblicos que describen estos eventos de manera diferente. La primera venida de Jesús, como se registra en el Nuevo Testamento, fue en forma humana, como un bebé nacido en Belén, mientras que la segunda venida se espera que sea en gloria y poder divinos. En cuanto al propósito de la venida en las nubes, se encuentra una descripción en Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta venida en las nubes se interpreta comúnmente como el regreso de Jesús para llevar consigo a los creyentes, tanto vivos como muertos, al cielo. Es una manifestación de su amor y gracia, ofreciendo salvación a aquellos que le siguen fielmente. Por otro lado, la venida en fuego se asocia comúnmente con el juicio final y el castigo para aquellos que han rechazado a Dios y su mensaje. Se describe en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 9. Y al daros reposo a vosotros que sois atribulados, y a nosotros también, cuando el Señor Jesús se manifestará desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La secuencia de eventos de la venida de Jesús es un tema de debate teológico. Algunos sostienen que la venida en las nubes precede al juicio final, ofreciendo una oportunidad de arrepentimiento y salvación a los pecadores, mientras que otros argumentan que la venida en las nubes y en fuego son parte de un evento único, donde los creyentes son llevados al cielo y los incrédulos enfrentan el juicio divino. La razón detrás de la venida en las nubes antes del juicio final se explica en términos de la gracia y misericordia de Dios. Si Jesús viniera solo como juez, no habría oportunidad para la salvación, ya que todos serían juzgados instantáneamente. Sin embargo, su venida en las nubes ofrece una oportunidad para que los pecadores se arrepientan y vuelvan a Dios antes del juicio final. Como se menciona en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las profecías bíblicas sobre la segunda venida de Jesús son temas de gran interés y debate en la teología cristiana. Estas profecías, que se encuentran dispersas en varios libros del Antiguo y Nuevo Testamento, ofrecen una visión de la venida gloriosa de Jesús al final de los tiempos. Una de las imágenes más recurrentes en estas profecías es la venida de Jesús en las nubes, un simbolismo que ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia cristiana. El simbolismo de las nubes en las profecías bíblicas es rico y significativo. En muchos pasajes, las nubes se asocian con la presencia divina y la manifestación de la gloria de Dios. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 13, se describe al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, un pasaje que se interpreta como una referencia a la venida de Jesús en su segunda venida. Esta imagen evoca la majestad y el poder divinos, señalando un evento de gran trascendencia para la humanidad. Sin embargo, la interpretación del simbolismo de las nubes no se detiene en su significado literal. Muchos teólogos argumentan que las nubes representan la carne, lo terrenal, en contraposición a la divinidad. Desde esta perspectiva, la venida de Jesús en las nubes podría interpretarse como su venida en la carne, como lo hizo en su primera venida como humano en Belén. Esta interpretación enfatiza la importancia de reconocer la presencia de Jesús en medio de la humanidad, especialmente en los momentos finales de la historia. Reconocer la venida de Jesús en la carne es crucial para recibir el agua de vida y la verdad de la salvación. En Juan, capítulo 7, versículo 30, hay 7 y 38, Jesús mismo habla de ofrecer agua viva a quienes tienen sed. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta agua viva simboliza la vida eterna y la gracia salvadora que Jesús ofrece a aquellos que lo reciben en fe.
Por lo tanto, la comprensión de su venida en la carne es fundamental para recibir esta gracia y alcanzar la salvación. La segunda venida de Jesús también se presenta como una oportunidad para el arrepentimiento y la transformación espiritual. En segunda, Pedro capítulo 3, versículo 9, se afirma que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta declaración subraya la importancia de aprovechar la oportunidad de arrepentirse y volver a Dios antes de que llegue el día del juicio final. Es importante destacar que la comprensión y aceptación de la venida de Jesús en la carne no solo garantiza la recepción de la salvación, sino que también prepara a los creyentes para su venida en fuego, que implica juicio y castigo para aquellos que rechazan la verdad. En Mateo capítulo 24, versículo 44, Jesús advierte: «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Este llamado a la preparación espiritual resuena en toda la enseñanza sobre la segunda venida de Jesús, recordando a los creyentes la urgencia de estar listos para su llegada. Exploramos la dualidad de la naturaleza a través de fenómenos meteorológicos como la nieve y el granizo, analizando tanto sus manifestaciones físicas como sus interpretaciones simbólicas en la Biblia. Desde la pureza y la renovación asociadas con la nieve hasta la ira divina representada por el granizo, estos fenómenos nos recuerdan la complejidad de la relación entre lo divino y lo terrenal. A través de las profecías bíblicas sobre la segunda venida de Jesús, se nos insta a prepararnos espiritualmente para el juicio final, reconociendo la importancia de la fe, el arrepentimiento y la aceptación de la gracia divina. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, nos invitan a vivir con esperanza y diligencia mientras esperamos el regreso glorioso de nuestro Señor y Salvador. Gracias por acompañarme en este viaje de exploración y reflexión. Si te ha gustado este video, asegúrate de suscribirte para más contenido inspirador y reflexivo. Nos vemos en el próximo video.